Hola jóvenes, ¿cómo se encuentran? ¿Qué dicen? Hola, profe, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Bien, gracias. Muy bien, muchachos. Entonces, pues estamos ya en la séptima semana y lo que vamos a hacer es pues un repaso de lo que hemos visto. Hemos visto pues las aplicaciones de máximos y mínimos. Entonces, déjenme un segundo porque estoy haciendo un mensaje de Aida, ¿no? Es la licenciada que nos está apoyando de servicio social. Entonces, un segundo. Bueno, entonces ya, Aida no se puede quedar con nosotros toda la sesión, pero no se preocupen si les va a pasar lista. Y entonces, muchachos, vamos a compartir la pantalla de esta semana, que como habíamos visto son máximos y mínimos. Y lo que vamos a hacer aquí, pues, estos máximos y mínimos, pues van a estar referidos a lo que es, pues, la ecuación de equilibrio. Acuérdense que la ecuación de la utilidad, para el equilibrio van a ser, en este caso, los ingresos menos los costos, pero nosotros vamos a verlo de ahora, ya nosotros esto ya lo tenemos bien asentado, y ahora lo que necesitamos hacer, pues, es de alguna forma encontrar en el ingreso cuál sería la utilidad máxima, es decir, cuál sería el ingreso máximo, en base a que nosotros vamos a tener las unidades y el precio. Entonces, aquí muy seguramente podemos pues tener problemas de que yo tengo una cantidad dada, cuál es el precio máximo que yo puedo tener, o en base a que yo tengo el precio máximo puedo encontrar las unidades. Esto no solamente se utiliza para maximizar, sino también podemos minimizar. Y en nosotros como administradores, lo que nosotros vamos a buscar es minimizar los costos, y por lo que vamos a utilizar es la herramienta de cálculo. Entonces, en nuestra discusión vamos a empezar, pues, con la ecuación de segundo orden, que ya para todos es muy bien conocida, ya todos la dominamos bien. Entonces tenemos la función que depende de nuestra variable x. Entonces, aquí vamos a tener esta ecuación que ya todos la tenemos bien. Ahora, en este caso, esta ecuación nos va a representar a una parábola, pero para los casos concretos de administración, nosotros nos vamos a fijar en el signo que va a tener el coeficiente que acompaña a la variable cuadrática. Entonces, aquí una de las restricciones importantes es que este coeficiente de A tiene que ser diferente de cero. ¿Por qué razón, muchos? ¿Por qué razón tendría que ser diferente de cero? ¿Por qué razón tendría que ser diferente? Porque si no, no habría alguna cantidad que medir. Bueno, es que como es administración, pues tiene que ser diferente a cero, ¿no? A ver, ¿quién dicen los demás? Por ahí su compañero tiene la mitad de la respuesta. ¿Qué pasa, muchachos, si en esta ecuación de segundo orden A es igual a cero? ¿Con qué nos quedamos? Pues con nada, profe, porque todo número multiplicado por cero es cero, ¿no? Vamos a decir que si A es cero, entonces este término que tenemos aquí nosotros
desaparece y solamente, ¿quién nos queda? Nos queda Bx más C, y Bx más C, ¿qué nos representa, jóvenes? ¿Una línea qué? Una línea recta. Una línea recta. Y lo que nosotros queremos pues conocer es precisamente lo que es la parábola. ¿Y por qué la parábola? Miren, cuando tenemos la parábola, cuando tenemos la ecuación general cuando tenemos una ecuación general de esta parábola, lo que hace es lo siguiente. Nosotros, si tiene un signo menos, por ejemplo, aquí vamos a plantearlo formalmente. Si A es negativa, entonces la curva de la parábola se va a comportar de esta forma. Puede que a uno de a nuestro plano cartesiano puede que lo corte o no, pero lo importante de aquí es que este es el vértice, y en el vértice generalmente vamos a encontrar eh, las, eh, las unidades máximas, y también vamos a considerar el precio máximo. Si A es negativo, es decir, si la parábola tiene un signo menos. Ahora, ¿qué pasa cuando el signo es positivo? Aquí, este caso aquí tendríamos nosotros la utilidad. Aquí tendremos en este caso la utilidad máxima, y el problema que nosotros tenemos que resolver es encontrar el vértice de la parábola. Ahora, si A es positiva, entonces tenemos lo siguiente: nuestra parábola se va a comportar así, se va a comportar en forma opuesta. Puede que esté aquí, pero aquí lo interesante es nuevamente encontrar el vértice. Entonces aquí el vértice nos va a decir que las unidades son mínimas, y aquí por ejemplo podemos encontrar, aquí en este caso no van a ser no va a ser el precio, sino va a ser los costos, es decir, van a ser las unidades mínimas que me van a dar un costo mínimo. Entonces esto va a depender del coeficiente de A, es decir, dependiendo si es negativo, nuestra parábola si nosotros comparamos nuestra parábola como si fuera un vaso de agua, si es negativo el coeficiente, entonces nuestro vaso de agua lo volteamos y obviamente tira el agua. Si nosotros tenemos lo opuesto, entonces nuestro vaso, si simulamos que la parábola fuera un vaso, esta va a apuntar hacia arriba y estaría reteniendo el agua. Entonces, eso es un poquito, pues, burdo, muchachos, pero es una buena forma de acordarnos cuando en este caso tenemos un máximo o un mínimo. Ahora, ya después de ver qué es lo que estamos haciendo, de ver pues, el lugar geométrico de la parábola, entonces vamos a determinar cuáles serían los puntos. Por ejemplo, vuelvo nuevamente a la parábola que tenía, a la ecuación de la parábola que tenía, y es este caso. Ahora, una forma para poder encontrar pues los puntos, cuál sería el punto máximo, sería que pues yo hiciera un tabulado, de y con respecto de x con respecto a y, y entonces yo empezaría pues con números que son negativos. Por ejemplo, aquí le voy a poner x pertenece a los, por ejemplo, aquí, para que sea, aquí voy a empezar con una serie de números negativos, los que ustedes gusten. Después me tengo que ir, me tengo que comparar forzadamente con 0, y luego voy a irme a los números positivos. Entonces, como todo es una función, pues yo tendría todos estos números. Pero este método, en algún punto, pues tenemos que hacer la gráfica, la tenemos que hacer muy bien, y nos podemos equivocar al no observar un punto.
Entonces lo que podemos hacer aquí pues es pues llevar la herramienta de cálculo. Yo sé que todos en el bachillerato, por algún momento de nuestra vida, pues llevamos esta herramienta. Entonces, vamos a recorrer rápidamente qué es lo que necesitamos saber del cálculo. Por ejemplo, yo voy a tener mi fórmula, que es el operador derivada, y la voy a tener con una función n sale. Entonces, ¿qué me dice esto? Que voy a bajar el número, el exponente, voy a dejar mi variable y al exponente le voy a restar 1. ¿Cuál es la otra fórmula que vamos a ocupar? La derivada de una constante. Si C es una constante diferente de 0, o inclusive puede ser 0, esta va a ser igual a 0. Yo digo, esta ya se demuestra. Hay para los que llevaron cálculo, digo, es que todos lo llevamos. eh, esto se deduce cuando nosotros hacemos la regla de los 4 pasos. Y pues ahí está, ese es el fundamento, muchachos, de esa regla, pero nosotros vamos a aplicarlo para este caso muy particular, que es una parábola. Entonces, otra notación es que en lugar de poner esto, pueda poner una comita. Digo, ambas notaciones son válidas. Por ejemplo, si yo tengo la primera derivada, pongo una comita. Si tengo una segunda derivada, pongo 2 comitas. Y así hasta llegar a la enésima derivada, pero para llegar a la enésima derivada tiene que ser una función muy compleja, pero en este caso es un polinomio y que es bastante sencillo de analizar. Entonces decimos, la derivada de esta función, la función de la parábola, la vamos a calcular de esta forma. Todo depende de x, ¿sale? Entonces decimos esto. Y derivada, ¿y qué es lo que hago para... Y bueno, y ustedes dirán, ¿y para qué me sirve la derivada? La derivada de una función siempre va a ser una recta tangente que va a tocar en un punto muy específico de la curva. En este caso va a tocar al vértice, es decir, si nosotros obtenemos la derivada de esta función, va a tocar exclusivamente al vértice. Es decir, nos va a calcular x, que es donde va a cortar. Y una vez que tengamos ese punto, lo vamos a tener que sustituir en la función original para poder encontrar el valor del vértice, pero en y, es decir, ahí con eso tendremos las dos coordenadas. Entonces hacemos la primera, en este caso en la que está en amarillo. Entonces aplicando la fórmula me dice que esa A es una constante, la constante no le hago nada. Entonces aquí me va a dar dos veces A, y luego a 2 le resto 1, me queda 1, no hay nada que hacer. Luego identifico el otro término, que es bx. Entonces la derivada de x con respecto a x es 1, y solamente me queda b. Y la derivada de c es una constante. Entonces nosotros acordamos que la derivada de una función que es constante es 0. Y lo único que me queda es esto. Vean, si vemos de cierta forma, lo que estamos haciendo geométricamente es que pasamos de una función cuadrática a una función lineal. ¿Ya checaron eso? Y justamente es esta línea la que está cortando a la función en un punto. En este caso, esta función es una línea recta. Solamente la está cortando en un punto, y por eso se le llama que es una función tangencial. Es decir, a toda la curvatura de la parábola solamente la toca en un punto, y ese punto, afortunadamente para nosotros, es el vértice. Entonces, una vez que tenemos esto, pues lo que hacemos es que la y' o la derivada la convertimos en cero. ¿Por qué la estamos convirtiendo en cero? Para poder sacar el valor de x.
Entonces lo que hacemos es que tenemos esta función 2ax, que es realmente una recta, la igualamos a 0 y despejamos a b, perdón, a x. Entonces ahí está. Luego decimos que x es igual a menos b sobre 2a. Y aquí lo que tenemos pues es uno de los vértices. Este vértice nos va a representar pues las unidades o las unidades producidas, pero ahora yo necesito saber eh, en este caso cuando es máxima. Entonces lo que debemos de hacer es que este punto lo tenemos que sustituir en la ecuación original, o si no lo podemos poner número. Por ejemplo, 1. Hay que sustituir esta expresión en 1. Y entonces ahí lo vamos a hacer. Entonces mi función, que todo depende de x, pues es igual a por el valor de x, pero x es este valor. Es menos b sobre 2a al cuadrado más b por menos b sobre 2a, y aquí tenemos una constante c. Y es todo lo que tenemos. Bueno, pues ahora nada más hay que hacer el álgebra. Entonces la función original me queda de la siguiente forma. Todo lo que está todo lo que tenemos, el signo, como esto es una potencia par, entonces lo que tengamos aquí todo va a ser positivo. Menos por menos me da más. Y en este caso tengo b cuadrada. B cuadrada sobre 2 por 2 son 4. A cuadrada. Y aquí lo que voy a tener son los derivados de los signos, más por menos menos. Y aquí tengo b cuadrada sobre 2a más c. Y pues aquí hacemos pues nuestra álgebra, que ya conocemos bastante bien. Aquí tiene, esto es un entero, está dividido entre 1. Y aquí lo que hago es justamente sacar el mínimo como múltiplo. Entonces el mínimo como múltiplo de cada uno de los elementos es el mismo 4a. Es el mismo 4a cuadrada. Vamos a ver si podemos simplificar algo. Y si no lo podemos hacer de todos modos así. Decimos que 4a cuadrada entre 4 cuadrada me toca a 1. Entonces aquí pues creo que mejor lo simplificamos. Es mejor simplificarlo. Miren, aquí tengo una a. Aquí tengo una a. Y aquí tengo una cuadrada. Entonces aquí yo tendría 4a. Entonces este ya no es a cuadrada, sino simplemente es 4a. Luego pues, lo que hacemos es que resolvemos. Decimos 4a sobre el mismo 4a. Pues es 1. Es 1 y aquí tengo 1 por b cuadrada. Me da el b cuadrada. Luego pues aquí tengo el menos. Y decimos 4a sobre 2a. Entonces es prácticamente las a se cancelan o se eliminan. Y tengo nada más dos veces b cuadrada. Y finalmente pues tengo este término que va a ser 4 entre 1 me va a dar 4a. Y por c me va a dar 4ac. Y vamos a simplificar lo que se pueda. Entonces tenemos aquí, vemos que en este caso esto me va a dar un número negativo. Esto va a ser menos b cuadrada. Y aquí tengo un positivo. Entonces lo que hacemos es nada más escribir primero el positivo y luego restar el término que tengo aquí. Y esto nos queda como 4 veces a. Entonces esto sería pues el otro caso. Este sería el vértice. Y ahora ustedes dirán, ¿y qué pasa si luego con signo negativo? Con signo negativo nos va
nos va a resultar lo mismo. Y entonces aquí yo estoy 4c menos b cuadrada. Entonces les voy a compartir, muchachos, de la información que estoy obteniendo. La información que estamos obteniendo es del libro de Aira, que ustedes seguramente lo tienen por ahí. Entonces vean la discusión que pues hace Aira, nos presenta lo mismo y aquí vean que él pues simplemente pasa de una parábola que está en el origen donde hay negativa, está pues, prácticamente la parábola abre hacia abajo, en el lado opuesto abre hacia arriba, pero aquí lo interesante es esto. Vean que nosotros, bueno, Aira, por alguna razón, no demuestra de dónde se obtienen los vértices. Vean, por ejemplo, este es el vértice, que es el mismo que nosotros pues obtuvimos utilizando cálculo, y este es el otro, pero vean que que no nos dicen ni cómo, ni por qué, ni cómo llegamos a estas expresiones, sino lo único que hace pues es prácticamente utilizar la intuición, pero digo, nosotros tenemos que de alguna forma que demostrar todo. Entonces lo único que bueno, no crean que quiero acusar a Aira, ¿no? Igual es un especialista, no estoy sé por qué lo hace, pero vean que los vértices, ya sea que encontremos un mínimo, perdón, este es un mínimo, donde A, que es el coeficiente de la x cuadrada, de la variable cuadrado, si es positivo, obviamente tenemos un mínimo, y si A es negativa, tenemos un máximo, pero vean que es prácticamente lo mismo. O sea, no importa cómo lo calcule, la ecuación de la recta para la derivada es la misma, no importa si es positiva o es negativa. Entonces, como podemos apreciar, es exactamente, es exactamente lo mismo. Es lo mismo para ambos casos. Entonces, aquí lo importante pues es pues ver, el porqué del desarrollo, y ya después empieza a hacer algunas consideraciones y empieza con los ejercicios. Entonces, déjenlo como por acá, me regreso a la presentación. Aquí, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre lo que estamos aquí en esta discusión? No, profesor. No, ¿Vamos profe. bien? Sí. Ok, muchachos, entonces aquí, estas son las formulitas que nosotros, pues, nosotros deducimos. Y pues ahora lo que viene, pues son muchísimos ejercicios. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio nos dice determina los vértices de las siguientes parábolas. Entonces lo podemos hacer por las dos formas. Entonces dejen, yo las apunto porque nunca me las he aprendido de memoria. Entonces dejen, vamos a utilizar el método que nos marca Aira, ¿no? Así tal como nos dice el doctor Aira. Dice, pues con estas fórmulas tú deduces, ¿no? Entonces, déjenlas apunto aquí, porque no me las sé de memoria. Y ahorita mostramos el otro método que pues a mí se me hace más práctico, pero pero depende de ustedes cuál es el más fácil. Bueno, ya las tengo y ahora sí regresamos aquí a esto. Entonces, pues miren, para hacer la primera, pues debemos de identificar primero quién es quién. En este caso, esta ya está ordenada. Entonces, esto aquí, pues, esto va a ser A vale 1, B vale 2 y C vale 2. Entonces me dice, pues calculate los vértices. Entonces lo que hacemos es pues calcularlos tal y como nos indica el ejercicio. Y ahora pues lo que hacemos es lo siguiente. Aquí sabemos que aquí va un signo menos, siempre va a ir un signo menos. Entonces aquí nos da que B pues es 2 y 1. Y esto nos da 2 entre 2 es 1, X nos da 1, y luego el otro que dice que Y pues viene dada por esta fórmula que es
la que estamos viendo. Y viene, pues dice que es 4 veces A. Identificamos a como 1. Luego a C como 2. Y luego me dice que B cuadrada. No, déjenme que estoy haciendo. B cuadrada, pues B cuadrada es 2. Y luego tenemos aquí 4 veces. 4 veces A. Entonces si hacemos todo el cálculo, nos dice que tenemos aquí 4 por 2 son 8. Luego esto es 4. Y esto es 4. Entonces 8 menos 4, 4. Entre 4, 1. ¿Sale, muchachos? Este es lo que nos dice pues Aira. Y la otra forma la vamos a hacer. Se me hace más sencilla. Es la misma función. Lo único que hago es derivar 2x más 2. Y luego lo que hago es que y la hago 0. Y luego digo que 2x más 2 es igual con 0. Y aquí pues vemos que la x menos 1. Ahí lo está coincidiendo con lo que nos dice Aira. Y luego me dice que pues la y es menos 1 más 2 veces menos 1 más 2. Entonces esto es, pues esto es 1. Aquí tengo menos 2, aquí tengo menos 2. Y pues y es 1. Entonces ahí ustedes, ahí este no era el amarillo. Ustedes muchos pues escogen, digo, ustedes escogen si quieren memorizar estas fórmulas y yo nunca las he utilizado, o si prefieren hacer el razonamiento, que creo que el razonamiento es un poquito más rápido, pero ustedes pueden escoger. Entonces, muchachos, yo los invito a que por cualquier elemento que ustedes escojan, a ver, encuentren por favor el vértice parece, bueno, y antes de hacer esto, pues, ¿cómo sería la parábola? ¿Cómo sería la parábola para el caso de 3? Pues ya tengo los vértices. El vértice en este caso es menos 1,1. Entonces aquí lo podemos graficar. Entonces me dice que es 1,1. Aquí está menos 1,1. Por aquí vendría los puntitos. Aquí tendría el vértice. Y por alguna razón la parábola está abriendo. Vean cómo está abriendo hacia arriba. Y esto es realmente es el vértice que sería el mínimo. Entonces esto lo que está representando en la ecuación 3 es muy seguramente un costo mínimo. Ahora sí, muchachos, con esta información calculen 4 y ahorita comparamos, ¿sale? Aquí voy a poner sus resultados de 4. Es muy seguramente, por decir no menos, no es que también es un máximo, es un mínimo. Eso es también un mínimo. Entonces aquí comparamos los resultados, por favor.
A ver, profes, A yo ver, lo hice por el método 2 de ajá, derivar. muy bien. X me sale 3 medios, X sale 3 menos 3 medios, perdón. menos 3 medios, perfecto. Y Y me sale menos 21 cuartos. Menos 21. ¿Negativas ambas? Sí, Perfecto. A ver, muchachos, ¿ustedes qué dicen? Esto sería como cuánto menos 1.5, ¿no? En decimales, y el otro estaría como cuánto. 21 serían como, como un poquito, un poquito de, como 5 5 y y algo, algo. ¿no? Sí, como 5 y algo, ¿no? 5 Profesor, mándeme. a mí me dio 3 medios positivo. A su compañero le da 3 medios. Sí, creo que a mí también. Ok, 3 medios Sí, es positivos. negativo. Si es negativo, a ver, ¿qué dicen muchachos? ¿Es positivo o negativo? Yo lo hice con la primera que usted hizo, Ajá, el primer ejercicio, ajá. y ahí tiene un menos B, entre 2 por A, y tenemos un 3, un menos 3 por ese menos, ese positivo, ¿no? No, porque es el signo menos por menos 3. O sea, es el signo que está ahí menos por default de ahora sí que de la fórmula que nos da el libro, por el menos 3 que equivale B. Sería menos por menos 3. A ver, profe, déjenos A de la... ver, a ver si quieren si quieren la hacemos aquí para que para entre todos nueva diapositiva. Entonces la ecuación, la función según esto es y x cuadrada menos 3x menos 3, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ocupar la derivada que es la más rápida. Entonces esto nos va a dar 2x y aquí nos va a dar menos 3. Luego hacemos esta misma, la hacemos igual a 0. Tengo 2x menos 3 igual a 0. Aquí vamos despejando. Ven que realmente le bajamos el grado. Pasó de una parábola a una línea recta. Luego aquí nos dio 3 medios positivos. Luego esa misma la vamos a sustituir en la ecuación original. Y ahí nos da menos 3. Entonces esto nos da 9 cuartos. Estos son 9 medios. Y luego nos dice menos 3. Entonces, pues haciendo ahí en la matemática, vamos a ver cuánto es esto. 4. Aquí hay un 1. Entonces 4 entre 4 me da 1. Por 9 es el mismo 9. Luego 4 entre 2 me da 2 por 9, 18. 18 y luego 4 por 1, 4. 4 entre 1, 4 por 3 me da menos 12. Y aquí parece que ganan los negativos, ¿no? Entonces esto sería menos 30. 9 menos 30 me daría menos 21. Menos 21 cuartos, ¿no? Entonces ahí están las... El vértice pues tiene coordenadas de 3 medios, 21 cuartos. Entonces ahí estaba el único que tenemos que corregir es el de X, ¿no? el de X, la coordenada. Entonces, sí hemos trabajado nosotros con Madwell, muchachos. Ahorita les comparto la pantalla. Entonces ese de Madwell creo que sí lo hemos utilizado, ¿no? A ver, aquí está. A ver, aquí entonces, así como se escucha, el camino de las matemáticas, digamos, traducirlo así, a lo mejor lo estoy traduciendo mal, pero es así, Madwell. O el camino matemático, una cosa así. Entonces lo único que tenemos que pues es escribir pues la función es esta misma la voy a escribir. Y pues esto es bastante, pues a mí se me hace pues una plataforma bastante intuitiva, muchos, porque al principio es un poquito incómodo porque tenemos que utilizar el teclado. A mí me gustaría que esta plataforma, pues podríamos haber escrito así, ¿no? Al menos con una pluma o algo. Entonces, miren, ahí está nuestra función y Profesor, mándeme.
Ay, disculpe por interrumpirlo, pero también está la aplicación y puedes, por ejemplo, tomarle foto a tu apunte y ya más, depende de cómo esté el ejercicio y sí se puede resolver Ah, con la también, foto y ya. Pero sí tienes que instalarla en tu teléfono, o sea, la aplicación desde Play Store y ya. perfecto, muy bien, pues ahí está la aplicación. Digo, para que sea más ágil, ¿no? Porque luego andar así escribiendo, pues como que nos tardamos, ¿no? Entonces, miren, aquí trae un menú, pues impresionante. Entonces, lo que queremos nosotros es que esta gráfica, es que el gráfico de esta función, pues va a abrir, según esto, va a abrir hacia arriba. Entonces, aquí tiene muchísimas cosas que podemos nosotros encontrar y lo que nos interesaría a nosotros encontrar, pues es el gráfico, perdón, el vértice. Entonces, vean lo que tenemos, prácticamente ya lo hace en forma automática, que efectivamente es lo que nosotros encontramos y también podemos ver, ver el gráfico. Entonces, ahí donde tenemos precisamente este punto, ese es el punto importante. Dejen vérselo. Es que hay otra aplicación que sí me permite ver, pero prácticamente es tres medios se encuentra a la derecha de nuestro eje de referencia. Aquí dejen ver si me permite darles un zoom. Y ahí lo estoy arrastrando. Aquí lo importante de esto, porque la parte de arriba pues no importa mucho. Entonces aquí lo estaría dando hacia la derecha y luego para el caso del vértice, es decir, aquí estarían los tres medios, ¿no? Que estaría entre uno y 2 estaría aquí casi exagerando, pero luego lo recorre, es decir, el vértice, ese número negativo que eran 5.25, lo recorre hacia abajo. Entonces lo único que hace la parábola es que de alguna forma la baja a 5.25 unidades y por eso sale decir no, por eso sale, es decir, no menos digo, aquí se ve mejor, vean, ahí está la aplicación y eso es lo que estamos haciendo. En este caso, muchachos, pues sería un mínimo y digo, pues ahorita que estamos pues tomando las clases en la, pues en el PER, que es prácticamente verlo todo en línea, porque ven que cuando estamos cuando estábamos en las clases normales, pues no teníamos todas las herramientas, ¿no? Entonces tenemos que poner el proyector, tenemos que llevar el equipo y todo esto, pero aquí está un poquito más rápido. Inclusive ustedes pueden hasta jugar con esto. Bueno, entonces nos vamos a regresar a la presentación y aquí estamos nosotros. Bueno, vean que los ejercicios que vienen son muy parecidos. Por ejemplo, aquí nos dice bosqueje las siguientes parábolas y determine su vértice. Entonces, pues aquí lo único que tenemos que desarrollar pues es encontrar el vértice y nos fijamos, nos fijamos en el signo que afecta al factor cuadrático. Entonces, muy seguramente esta parábola que tenemos es un máximo, apunta hacia arriba. Y luego la que tenemos en el 10, el signo es positivo, entonces esta va a apuntar hacia abajo. Entonces, muchachos, pues para que no se me vayan a aburrir, vamos a calcular el vértice de la 9. Bueno, déjame, no me lo pongo así, vértice. Vamos a calcular el vértice y aquí vamos a calcular el otro. Pueden ocupar la forma, la fórmula general o lo pueden hacer derivando y ahorita lo comparamos y ahorita hacemos el bosquejo. Oiga, profe, Bueno, y por ejemplo, en la número 9 que la x cuadrada es negativa, sí. ¿la derivada también quedaría negativa? Eh, sí va a ser negativa la derivada. Vamos a hacerla. Sí te va a afectar el signo, entonces vamos a hacer esta. Entonces, por ejemplo, y decimos que la derivada de una constante pues es 0. Que la derivada de x con respecto a x es 1.
Por aquí tenemos un signo menos. Y luego la otra nos dice que va a ser 2. Este 2 lo bajamos, lo multiplicamos por menos 1. Entonces esto nos va a dar menos 2 por 3, 6. Y luego lo que hace es que al número, al coeficiente de la x, le quitamos una unidad. Ya tenemos esta parte y ahora lo que hacemos es que la igualamos a 0 para que quede, para que el método sea claro. Entonces muy seguramente va a quedar, este vértice va a quedar 0. Entonces, si hacemos esto, esto sería menos 1 igual a 6x. Y aquí lo que vamos a obtener es que va a ser menos un sexto. Y ahora este sería el vértice, sería menos un sexto. Y cuando ahora para encontrar cuál es, quién es y, entonces para encontrar quién es y, lo que tenemos que hacer es lo mismo. En la función original vamos a sustituir este número. Entonces aquí tenemos 3, aquí tenemos menos 1, aquí tenemos menos un sexto. Y aquí, muchachos, es muy importante la regla de los signos. Digo, yo a veces se me han ido algún número, precisamente por la rapidez. Entonces lo aconsejable es que lo hagamos pues a nuestro propio ritmo, porque digo, pues no son carreras. Entonces aquí tenemos el 3, menos por menos me da más, esto es un sexto, aquí conservamos el 3, y esto al cuadrado pues me va a dar 1 sobre 36. Y ya pues esto lo vamos, de alguna forma, vamos a ver si lo podemos reducir. Aquí me va a dar menos 3, pero aquí voy a reducir antes. Esto me va a quedar como 1 y voy a decir que 3, a 3 le saco tercera y me da 1. Y luego a 36 le saco tercera y me da 12. Entonces, haciendo esto, a veces es un poquito engorroso, muchachos, pero es una forma de trabajar que nos va a ayudar bastante y no vamos a trabajar con números tan grandes. Entonces, aquí pues es el 12. Entonces, decimos 12 entre una, me da 12 por 3 me da 36. Más 12 entre 6 me da 2 por una 2. Ay, perdón, este es menos. ¿Ya vieron? Luego lo quiero hacer muy rápido y luego se van los números. Aquí es menos, luego 2 entre 12 pues es 1 por 1, 1. Entonces aquí nos da 38 menos 1 me lo va a dar, va a ganar positivo 37 y doceavos. A ver, verifíquenlo, muchachos, por favor. 37 doceavos. Por los que tengan... Sí, profe, a mí me salió lo mismo. Perfecto. Y ahora, chequen, luego dice, ya tienes el vértice, y ahora bosquéjate cómo va a quedar cómo quedaría la parábola. Pues la parábola, más o menos como cuánto, a ver, un sexto, más o menos, como cuántos, muchachos, en decimales, así aproximándonos. Uno, Mande es menos punto 0.16. 16, ¿verdad? Y 37 doceavos es 3.08, ¿no? Es 3.08. 08. Entonces, si hacemos el bosquejo de nuestra parábola, vean que el signo, tenemos el signo menos. Entonces, lo vamos a hacer aquí y a ver si no nos queda medio exagerado. Entonces, si aquí es 1, pues andaríamos aquí del lado negativo, por aquí. Esto sería menos un sexto, que sería como menos punto 2. Estamos tomando una décima. Y luego hacia arriba nos estaremos viendo como si esto fuera 5, acá andaría el 3. Está un poquito por arriba. De 3 es una décima, 37 doceavos. Entonces aquí yo lo que hago es que este punto lo voy punteando y aquí también lo punteo. Entonces aquí justamente va a ser el vértice, y como es un negativo, entonces la parábola,
Digo, es un bosquejo, o sea, es algo mal hecho, pero así estaría, muchachos. Tendría esa forma. Ahora, pues vamos al Marway para checarla, ¿no? Entonces, déjenla anoto. Si ustedes ya tienen ahí la aplicación. Aquí lo bueno es que esto, Marway, puede ser una aplicación para Android. No sé si iOS lo tenga. Pero aquí, yo como soy viejito, muchachos, yo utilizo para toda la computadora, entonces yo sí necesito tener esto en la mano. Ahí está. Bueno, entonces, pues aquí lo escribo, digo, ustedes le pueden tomar la foto. Entonces, ahí tengo 3. Aquí discúlpeme el ruido ambiental, pero tengo unos vecinos que tienen quizá como 20 perros y son muy ruidosos. A ver, ahí está, ¿no? Entonces 3 menos X. Y vamos a ver si es cierto. Aquí le puedo pedir el gráfico. De todos modos, al pedir el gráfico, pues los vértices. Ahí está, menos un sexto, 37 doceavos. Inclusive me da el foco. Y se acuerdan cuando, pues, en el bachillerato era nuestro coco, ¿no? La geometría analítica. Y los del eje de simetría, los hace un tabulado, como el que habíamos discutido antes, pero vean, aquí lo importante es la gráfica. Entonces, ven que efectivamente, pues, un sexto, pues prácticamente casi ni pinta, ¿no? Lo único que está haciendo es que la están moviendo hacia la izquierda, dice, tu máximo lo vas a tener hacia la izquierda, y hacia arriba, pues vas a tener el 3.08. Aquí no se ve bien, hay otra aplicación que se llama GeoGebra, y esa está bastante bien porque ese sí podemos ver todos los puntos, inclusive la podemos seleccionar, pero ven, está por arriba del 13, aquí sería 3.08, y ahí sería, muchachos. Entonces, una buena práctica es que ustedes lo hagan a mano, para que ustedes desarrollen pues esa habilidad, y ya nada más utilicen pues el software como apoyo. Eso sería una buena práctica. Bueno, entonces estas se las dejamos como tarea. Ahora vámonos, ya que nosotros pues sabemos sacar los máximos y los mínimos, es decir, estamos para nuestro lenguaje, estamos calculando el vértice, ya podemos hacer un bosquejo. O sea, un bosquejo es un dibujo que no está a escala, pero que nos ayuda a, a poder visualizar la situación. Entonces vámonos a los problemas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Ustedes me dicen. No, profesor. Muy bien. Entonces vean que las aplicaciones a la administración de la economía pues son muy semejantes a estas. Aquí tenemos un problema de utilidad máxima y nosotros al identificar a nuestra función, pues vemos que aquí tiene un signo menos y en automático eso va a ser un máximo. Entonces nos dice lo siguiente. Profe, nada más que no sé si haya usted querido cambiar la pantalla, seguimos en la de Mathway. Ay, no me digan eso, perdón. Déjenme ver. Sí estamos en la. Yo tengo la de Power. A ver, ahí estamos, muchachos. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces vamos a ver qué nos dice el autor. Nos dice lo siguiente: la utilidad de la función P, las unidades las representamos por X, pero nosotros nos debemos de acostumbrar a que X, pues X ya no es X, sino X nos está representando un ente. En este caso va a ser unidades. Digo, mientras estamos hablando en economía, en administración, X va a tener unidades, a menos que nos digan lo contrario. Dice, obtenidas por fabricar y vender tantas unidades de cierto producto está dada por esa función. Entonces, esa es la utilidad. Y lo que nos pregunta en lo siguiente, dice, determina el número de unidades que deben de producirse y venderse con el objeto de maximizar la utilidad. Entonces, si la utilidad está dada por esta función, pues lo que tenemos que hacer es pues encontrarla. Entonces la podemos encontrar con las formulitas que vimos anteriormente, o podemos utilizar la derivada. Entonces vamos a utilizar la derivada, que es la más fácil. Entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente: la derivada de 60x respecto a x es 60,
y menos x cuadrada, su derivada es 2x. Luego lo que hacemos es que la función la igualamos con 0, y aquí esto lo igualamos con 0, entonces esto va a ser 2x, y aquí pues la x va a ser 60 sobre 2, y esto pues 60 nos da 30, entonces aquí son 30 unidades las que se deben de producir. Esto es el óptimo, esto es el óptimo o el máximo, y luego lo que hacemos es que la función original de utilidad, lo sustituimos y vemos cuánto nos da. Esto nos da 60 por 30 menos 30 al cuadrado. ¿Esto cuántos, muchachos? Son 60 por 30, son 18.800. Y pues aquí curiosamente sale la mitad, ¿no? Porque 30 por 30 son 900. Entonces aquí nos salieron 900 pesos. Entonces aquí realmente lo que tendremos será el vértice de la función. Son 30 unidades con 900 pesos. Esto sería nuestra respuesta de este programa. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe, todo claro. Muy bien. Y digo, la otra forma es que ustedes utilicen las formulitas. A ver qué nos dice el costo mínimo. Yo tengo profesores que, bueno, yo he estado ahorita con métodos 2 con la profesora Marisa, ¿Mm? y utilizamos mucho las formulitas, pero ahorita veo que pues la derivada es mucho más fácil, pero ahí pues como no sé si soy el único, pero no le entiendo muy bien a las derivadas. Entonces no sé si podríamos hacer un ejercicio chiquito como para entenderle a la derivada. Ajá. Es que veo que es más fácil ese en lugar de estar utilizando las otras dos fórmulas. Sí, por ejemplo, mira, podemos hacer esta es una función, de costo. Entonces aquí lo vamos a hacer a detalle, ocupando la fórmula, ¿sale? Entonces, a petición de su compañero, acuérdense que como todo esto es la única fórmula que vamos a la única forma que vamos a utilizar es esta. Aquí lo voy a poner entre paréntesis. Entonces, lo único que me dice es esto, vean. Para la fórmula me dice, baja la n. Bajamos la n y después a tu variable le restas una unidad, y te lo vamos a hacer a detalle. Luego la otra fórmula que necesitamos es esta, la derivada pues de una constante. Si nosotros derivamos respecto a una variable, esta no es no creen que únicamente les podemos hacer referencia a x, muchos puede ser y, z, la que ustedes quieran, pero si su constante es un número cualesquiera, ya sea positivo o negativo, este siempre va a ser 0. Y luego hay otra regla que nos dice que en la derivada de una función es la suma de las derivadas. Al principio suena así como trabalenguas, pero vean, si yo tengo mi función así como estaba originalmente, esta es la función pues que tenemos, y al principio dicen, oye, pues de qué cosa me estás hablando, ¿no? Pero nos dice, la derivada de una función es la suma de las derivadas. Entonces lo que hago es que cada una de los elementos lo voy a derivar. Bien, derivo este término, luego derivo el siguiente y luego derivo el último, que sería así. Entonces aquí le voy a poner una vertical para que no nos confundamos. Y vamos a aplicar justamente este programa que se presta para explicar esta fórmula. Entonces vean, tenemos esta fórmula, es la que vamos a ocupar siempre. Esta nos tenemos que acordar que esto le va a corresponder a quién. Por ejemplo, si tenemos este número, esta función,
aquí la constante, ¿quién va a ser? Aquí la constante va a ser el 20, no importa si es positivo o negativo, no importa el número, siempre va a ser una constante y su derivada va a ser 0. Ahora, aquí nos dice que encontremos que este es el costo, de la empresa. Y lo que quiere es las unidades que van a minimizar el costo por unidad. Entonces, tengo que encontrar dos cosas. Tengo que encontrar el vértice, el vértice de la derivada, que muy seguramente la función va a ser así. Si nosotros la graficamos, hacemos un bosquejo, este va a ser el mínimo, y lo que queremos encontrar es esto. Entonces, esto va a ser x, coma, ¿qué me está pidiendo? Pues el costo. Entonces, lo vamos a hacer así. Lo único que tenemos que hacer es derivar. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacerla paso a paso. Vamos a escribirla así. 20 menos 0.06x más todo este número que es muy pequeño, vean que es muy pequeño, es 0, y después del 0 siguen 3, perdón, después del punto siguen 3 ceros. Ahí está. Entonces me dice que la suma, que la derivada de una función es la suma de las derivadas, pues entonces la aplicamos. Entonces hacemos la primera, ¿sale? Entonces derivamos primero a esta y ahorita escribimos el resultado. Luego tengo un signo menos, lo dejo ahí. Entonces ese signo menos está multiplicada por una constante. Entonces yo saco a la constante, esto también se vale. Es que tenga yo esto sobre x. Luego lo que hago es lo siguiente. Saco a la constante, o sea, a este número que es muy, muy pequeño. Lo único que derivo es esa mi función. Entonces aquí también podemos ocupar 3, que si me dice que si yo tengo que si yo tengo la derivada de una función, yo lo que puedo hacer es que saco la constante y derivo la función. Y esta función es la misma que tengo en 1. Ahora, ¿qué hacemos? Para todos, muchachos. La derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. 0. Aquí lo vamos a hacer por única vez, pero nosotros sabemos que esto no lo vamos a escribir. Luego me dice, eso es una constante, pero está multiplicada por una derivada. Ahora, la derivada de la misma variable con respecto a x, ¿cuánto es? 0.06. Es 1. Entonces, es 0.06. Porque hagan de cuenta, digo, esto sería equivalente, muchachos. Digo, nada más tómenlo aquí como nosotros. Si yo tengo de x con respecto a de x, ¿cuánto sería? 1. 1. Entonces es lo mismo. Digo que eso me veo matemático porque se enojan, porque se va a enojar mucho conmigo, pero bueno. Entonces, ustedes digan, no, pues es que me lo dijo Martín y me van a fusilar, muchachos. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos aquí? Aquí me equivoqué. Esto es, a ver, ¿qué estoy diciendo? Esto es x cuadrado, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es que si aquí voy a aplicar la regla 1, aquí tengo .002 y me dice, identificamos primero quién es n en esta función. N, ¿quién es, muchachos? En este caso, de la x cuadrada. N es El número, ¿no? n es 2. N es 2. Entonces, ¿qué me dice? Vean, aquí tengo esta forma y es la misma que tengo aquí. Aquí la voy a pintar con otro color. Es lo mismo. Entonces me dice, si tú ya tienes esta función así, lo único que tienes que identificar a n es esto, es así. Entonces, dice, esto multiplícalo por quién. Lo que vamos a hacer es que este Por 2 2.
lo bajamos, escribimos nuestra X y al 2 le quitamos 1. Entonces esto sería 1, ¿vale? Y ya luego empezamos a simplificar el 0, no lo escribimos. Esto nos va a quedar como menos 0.06. Y ahora sí hay que multiplicar esto, ¿no? Esto es punto y esto me va a quedar como aquí, como punto 0.0004 de X. Entonces aquí mi ecuación que yo tenía, ven que tenía una función muy larga, inclusive tiene esta ecuación, esta función pues tiene muchos números. Vean que la parábola lo que hicimos aquí es que la transformamos en qué, muchos, en una línea recta. Y ahora lo que debemos de hacer es que esta derivada que encontramos la vamos a hacer a cero. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa si la igualo a cero? Lo que significa es que voy a encontrar la raíz, de esta ecuación. Entonces, dejen, voy a, a poner una nueva para poder escribir entonces esto cuánto me da. Para escribirlo, esto me da menos 0.06 menos 0.06 de X, no creo que no llevaba X, más así ahorita. 0.06 más 0.04 0.004 de X y ya le igualamos a 0. Entonces, a ver si todo lo puse bien. Pues ya voy aquí una vez, Profe, mándeme. nada más son 3 Falta un ceros cero. después del punto, ¿no? En 004 es Ah, 0004. aquí me falta otro 0, ¿verdad? Sí, así. Perfecto, entonces aquí la despejamos. Este número queda con su inverso aditivo, queda como positivo y hay que dividir. Aquí obviamente si vamos a necesitar la calculadora para hacer la Te da operación. 150, profe. 150, perfecto. Entonces aquí nos van a dar 150 y acuérdense que aquí la X ya representa algo, entonces estos van a ser 150 unidades. Entonces ahí está, muchachos, 150 unidades. Ahora para este es el vértice en X, pero necesitamos ahora el vértice en Y. Entonces la función que yo tengo la voy a anotar aquí en una hoja que tengo para no estarles cambiando la hoja cada rato. Entonces ahí 0.02x cuadrado. Y ahora lo que quiero pues es la altura, ¿no? O sea, cuánto sería el costo mínimo. Aquí ya tengo las unidades. Ahora lo que necesito es pues el costo mínimo. Entonces acuérdense que lo que voy a hacer es que voy a sustituir así. Y en este caso tengo 20. Y aquí tenemos 150. Y aquí tenemos unas milésimas, ¿no? Estos son milésimas de 150 al cuadrado. Entonces, ¿esto cuánto es, muchachos? Los que tengan calculadora o tengan su aplicación. Bueno, yo ya hice la operación ¿Mm? y según yo el resultado da 15.5. 15.5. ¿Qué dicen los demás, muchachos? A mí también me dio eso. Que está bien. Muy bien, entonces aquí, muchachos, pues esto en realidad, ¿qué es? Este es las unidades mínimas que debemos de hacer para que los costos, pues en este caso, sean mínimos. Entonces, el joven que preguntó por la derivada, no sé si te quedó claro o está un poco confuso, no sé, a ver, por alguien nos dijo. Pues sí está, bueno, ya el procedimiento reducido está muy fácil. Ya nada más sí me faltaba entender esta parte. Le agradezco totalmente que sí me quedó claro de dónde viene todo esto. Ah, muy bien, Iván, pues para eso es el taller, para eso es este Gracias. tallercito. Y pues ya saben que si tienen ahí, pues si conocen otros jóvenes que tengan alguna duda o algo, pues invítenos, muchachos, invítenos y aquí, digo,
no soy el todo, pero si no sé, pues voy y pregunto a alguien que sepa más que yo y resolvemos sus dudas. El chiste es que ustedes pues avancen en su carrera y no se queden por esta materia. Digo, esta materia es bastante buena y aquí pues la recomendación muchachos es que ejercicios pues hay que hacer todos los que podamos, pero hay unos que no vienen tan fáciles, entonces para eso está, para eso es el taller. Vámonos a otro tipo de problemas. Este es, este es un poquito, aquí en este tipo de problemas tenemos que relacionar dos variables. Entonces, vamos a leerlo primero y vemos qué podemos resolver. Nos dice lo siguiente: si un editor fija el precio de un libro en 20 pesos cada uno, venderá 10,000 ejemplares. Por cada dólar de incremento en el precio, las ventas bajarán en 400 copias. Y es toda la información que nos da Aira. Y ya las preguntas que vienen ahí, pues son las que están ahí. O sea, ¿cuál es el precio que se debe de fijar a cada libro considerando el aumento? Y luego nos pregunta, pues si ya aumentamos, ¿cuál sería pues, la utilidad máxima? Que es lo que pues todos queremos, ¿no? Es lo que todos, cuando emprendemos, es lo que queremos hacer. Entonces aquí la función que debemos de tener en presente, pues es la del ingreso. La del ingreso nos dice que va a ser el precio multiplicado por el número de unidades que vendamos. Entonces, esto lo vamos a plantear de la siguiente manera. El ingreso va a estar en función pues de lo que vendamos. Entonces vamos a ver las relaciones que tenemos en el programa. Por ejemplo, vamos a ir leyendo los datos. Aquí el precio es el siguiente. Nos dice el editor que lo vende en 20 pesos, ¿sale? A ver que me salió muy fue el 2. Él lo vende en 20 pesos. Aquí vamos viendo para que se acomode la fórmula. Pero luego dice que él pues, lo quiere incrementar. Entonces aquí nos dice por cada dólar de incremento. Entonces aquí lo que hacemos es que al, al precio le vamos a incrementar $1 porque nos dice por cada dólar de incremento. Entonces aquí lo que estamos viendo es que el precio va a aumentar y ahora como efecto contrario, en la canasta básica, si a nosotros nos suben la canasta básica, pues compramos menos. Y luego nos dice lo siguiente, que él, antes de subir el precio, pues estaba vendiendo 10,000 ejemplares. Digo que es un editor bastante exitoso, fíjense, vender 10,000 libros. Y luego lo que nos dice, una vez que yo le subo el precio, estoy incrementando X unidades. Entonces, pues en este caso, voy a dejar de vender 400 unidades. Pero 400 unidades ¿de quién? Pues de las unidades. Entonces debe ser, la función es esta. 10,000 menos 400x. Y x debe estar aquí porque no sé cuántas unidades voy a dejar de vender. Lo único que conozco es que la razón es que está disminuyendo 400 veces x. Y x lo pongo porque no sé cuántos libros voy a vender. Entonces aquí, pues esta es la función pues, de ingreso. Y hasta aquí alguna pregunta, muchachos. No, profe. Muy bien. Entonces lo único que hacemos pues es ocupar nuestra álgebra que ya sabemos y hay que aplicarlo, ¿no? Entonces, creo que aquí les van a dar unos números muy grandes. Por ejemplo, va a ser 20 por 10,000, nos va a dar una cosa así como 200,000. Es el problema de esos ejercicios que luego nos dan los números muy pequeños o números muy grandes. Luego, esto es por 10,000, luego más por menos, y luego tenemos 20 por 400.
Esto nos da 8000 veces X. Y luego la siguiente, esto es 10.000 veces X. Y luego más por menos menos. Y aquí nos está dando 400X cuadrada. Entonces vean que al tener un signo menos aquí esta función va a ser una función máxima. Aquí nos damos cuenta por el signo menos. Bueno, reduciendo todo esto, pues esto nos queda así, no hay mucho que hacerle. Esto se reduce a 2000 y esto es esto. Entonces vean que el primer paso es transformar lo que tenemos escrito a lo que nosotros ya conocemos. En este caso es una función de ingreso. Y ahora ya podemos responder las preguntas. Nos está diciendo cuál es el precio que se debe fijar. Pues aquí nosotros debemos de encontrar cuáles son las unidades. Oiga, profe, una pregunta, Mándeme. perdón por interrumpirlo. ¿Y esa ecuación que nos salía ahí no se puede reducir como ya le hemos hecho antes? No la podemos O O sea, sea, reducir. por dividirla ejemplo, 100 o todos algo así. mitad o todos cuarta o algo así. Ah, en este caso no la podemos reducir porque la i es una función. Por ejemplo, si dijéramos nosotros aquí que si la i si la igualamos con 0, sí la podríamos reducir. Pero desafortunadamente cuando tenemos este tipo de funciones necesitamos todos los números que están ahí. ¿Sale? Profesor, Mándeme. bueno, no sé, creo que lo que mi compañero se refiere es que si podemos factorizar todos estos números grandes para que sean números más pequeños, es decir, el menos 400x cuadrada, dividirlo entre 400 para que nos dé la menos x cuadrada sola y así Sí. cada uno de los demás. Ah, sí, pero eso se puede cuando tenemos una función igual a 0. Aquí como pueden ver la función, aquí en este caso la función no vale 0. Porque si nosotros, por ejemplo, dividimos todo entre menos 400, aquí tendremos, aquí tendremos que afectar a esta función. Eso que me comentas es válido cuando tenemos una ecuación de este estilo. Cuando esté igualada a 0. Cuando esté igualada a 0, entonces sí lo que ustedes me comentan sí aplica, pero vean que en este caso pues no tenemos el 0. Por eso no se puede reducir de esa forma. Ahorita cuando encontremos la ecuación, cuando esta ecuación cuadrática pasa a una ecuación de primer orden, ahí sí lo podemos hacer porque ahí lo vamos a igualar a 0. Bueno, entonces vamos a sacar la derivada. Ven que la derivada de todo este número, ¿cuánto es mucho? Es 0. Luego la derivada de 2000, ¿cuánto vale? Perdón, la derivada de 2000x vale 2000. 2000. Y aquí aquí lo único que hacemos es que multiplicamos el menos 400 por 2. ¿Y esto cuánto nos da? 800. 800. 800. Y aquí ya no es, va a ser 2 menos 1, va a ser x. Y ahora sí lo que ustedes comentan, aquí ya se puede cumplir. Es en el momento que yo la hago igual a 0. Entonces, si lo hacemos igual a 0, esto nos va a dar, va a ser x igual a 2000 sobre 800. Aquí sí se vale hacerlo. ¿Cuánto da eso, muchachos? 2000 sobre 800. Los que tengan ahí a su calculadora a la mano. 2.5 me parece. Muy bien, nos da 2.5. Ahora hay que ser cuidadosos con este número. Porque tiene dos aserciones aquí. Entonces ahora lo que nos está preguntando, ¿qué precio debía fijarse a cada libro de modo que el ingreso sea máximo? Entonces ahí ya lo que hacemos es lo siguiente.
de estos dos binomios, ¿quién me da el precio, muchachos? El de 20 más X, ¿no? Muy bien, este va a ser el precio, entonces el precio va a ser 20 más X, haciendo la sustitución, va a ser 2.5. Entonces el precio va a ser, el precio va a ser aquí de 22, de 22,50. Este va a ser nuestro precio. Esto sería, pues, si vemos esto sería el inciso A, y ahora el inciso B me pregunta cuál sería el ingreso máximo. Aquí nos está diciendo el ingreso máximo. Entonces, para el ingreso máximo, yo lo que debo de hacer es que voy a sustituir en la ecuación que calculamos, o sea, en 1. Entonces voy a escribir I de, ¿cuánto nos dio esto? I de 2.5. Entonces aquí sí hay que tener a la mano la calculadora o la aplicación porque vean que las operaciones son bastante, pues tediosas, ¿no? Y luego si nos equivocamos una de estas, imagínense, menos 400 por 2.5 al cuadrado. Entonces vamos a hacerla con calma, muchachos. Esto va a ser, como es ingreso máximo, pues lleva signos de pesos. Entonces vamos a hacerla con calma. Yo la voy a hacer aquí en mi máquina. Ustedes la pueden ir verificando. Acuérdense que cuando tengan este tipo de problemas, hay que utilizar los paréntesis. Los paréntesis, pues en este caso van a ser el orden correcto que van a hacerse las operaciones. Y yo ya tengo aquí un resultado. Nada más falta que ustedes lo verifiquen. Acuérdense de la jerarquía, muchos, que es la primera jerarquía es la potencia sobre es la potencia y el radical, es la primera jerarquía. La segunda jerarquía es la multiplicación y la división. Y la última jerarquía es la suma y la resta. A ver, chequen este resultado, muchachos. A mí me salió ya sustituyendo Todo. 2.5 es 477.500. A ver los demás, muchachos, ¿qué les da? A ver, vayan Me dio haciendo 202.500. 202.500. Muy bien. Ya tenemos a uno de sus compañeros. A mí Igual también me salió 202.500. Ok. Entonces, este va a ser el foco, muchachos. Prácticamente ese es el foco de la ecuación. Y ahora, nada más para terminar, pues vamos a verificarla. Vamos a verificarla en el Madway. No sé si Madway los puede graficar, muchachos, porque el problema con Madway es que luego no tiene las escalas, luego no nos da las escalas. Entonces estoy copiando la operación, que es bastante compleja. Oiga, profe, una duda. Mándame. Ahí donde puso el número 1, ¿Sí? dice 200.000 más 200.000 más 2000X. ¿Mm? ¿Por qué cambió ese 2000X? O Ah, sea, pues era antes menos 8.000, ¿no? Ah, sí. ya. Sí, ya vi por qué. Ahí fue donde tuve mi error. Aquí está. Sí, es que me equivoqué y yo nada más tomé el menos 8.000X. Ah, muy bien. Entonces vámonos al Madway, muchachos. Entonces, de todos modos, yo les comparto la grabación al ratito. Entonces, dejen ver dónde está el Madway. Aquí está. Aquí tenemos al Madway. Y lo que quiero, a ver si nos da la ecuación. Entonces, dejen ver si la si esto me soporta, porque luego generalmente los programas solamente reconocen el X y la Y, y si uno le pone otra variable, luego se enoja. Entonces dejen ver si me está soportando a esta. A ver, 2000x menos 400.
y luego ponemos la x al cuadrado. A ver, entonces vamos a ver si no se enoja porque le puse una ix, entonces, a ver si no se enoja. Entonces ahí está sus 200,000 y le vamos a preguntar que pues que queremos, caray, entonces creo que no la está reconociendo así como la puse. Si ya le dije que se iba a enojar, entonces vamos a dejarla como una función de y. Sí, porque lo que está viendo es, pues una derivada. Vean. Entonces hay que tener mucho cuidado con la nomenclatura. Esto, muchachos, se llama en computación, se llaman palabras reservadas y se conocen como token. Entonces, luego si nosotros tomamos el token es la palabra prohibida para el lenguaje, entonces en este caso yo te lo tomé como una i, para nosotros es ingreso, pero para Madway es un número imaginario, podemos hacer una solución tan rara ahí. Bueno, entonces hay que ponerle la y para que no violemos las palabras reservadas del software. Entonces vean que pues ahí está efectivamente muchos 2.55 medios, 202.500. Ahí están los otros parámetros, que es el eje de simetría, la directriz, y pues vean que aquí pues al Malway no le alcanzó la escala. Déjenme ver si lo podemos rescalar, pero creo que no, porque vean, aquí lo que vemos aparentemente es una parábola, perdón, es una línea recta, pero creo que no le alcanza, no le alcanza a visualizar, porque efectivamente sería una parábola hacia abajo, pero vean que pues es un software limitado. Entonces aquí es eh, cuando nosotros tenemos este tipo de problemas, pues nosotros tenemos que hacer nuestra propia programación, muchos, porque digo, esto es de mucha ayuda. Yo hace 20 años yo pues moría por saber por saber la forma de la curva, ¿no? Y más cuando estamos en exámenes, quisiéramos saber quisiéramos conocer un bosquejo, pero aquí no nos alcanza, pero por la teoría sabemos que la parábola prácticamente como uso mínimo, la parábola estaría viendo hacia arriba. Entonces dejen ver. Aquí le voy a agregar una hojita. Ay, creo que la dupliqué. Nueva diapositiva. Entonces aquí pues haciendo ese bosquejo muy burdo. Profe, pero no estamos viendo la presentación de PowerPoint. Sí, cierto, a ver. Entonces aquí, haciendo un bosquejo muy burdo, muchachos, pues estamos viendo que es, y por decirlo que es un mínimo, entonces así muy burdo estaría pues exagerando. Vean una cosa, aquí yo por ejemplo tengo, en X tengo 2.5 y en Y tengo 202.500. Entonces lo que podemos hacer, podemos hacer una transformación, podemos exagerar uno de los ejes y el otro lo podemos hacer más pequeño, es decir, el eje X, a ver, el eje X yo lo puedo tratar así, ya sé que está aquí, y entonces digo que pues aquí tenemos el origen, porque está cortando realmente el origen, y pues aquí tengo 5, ¿no? Entonces la mitad sería el vértice, que son 5 medios, y este eje donde está el ingreso lo podemos reducir. Por ejemplo, aquí puedo escribir 100,000 y aquí puedo escribir 200,000. Es decir, lo que estoy haciendo es que el eje de los ingresos lo puedo, pues de alguna forma, modificar a mi gusto, y el otro, entonces, pues el vértice vendría así. Vendría cortando de esta forma, así vendría. Y aquí es donde estaría el vértice, es donde nosotros tenemos los valores, ¿no? Que sería 2.5 y el otro sería, ¿qué? 200, no me acuerdo cuándo eran los 200, ¿qué? 2002, 200, 500, 500. 2002, 500. Entonces ahí está mucho. Digo, está muy gordo, ¿no? Pero así se estaría comportando la función. Bueno, muchos, Es entonces 202.500. 202.000
202.500 metros. Entonces ahí sería, pues, una forma muy burda de representarlo, pero aquí no, que nos interese la forma que tiene la parábola. ¿Preguntas, muchachos? Preguntas que tengan por ahí. No, profesor. Bueno, yo, Bueno, aparte no. muy bien, muchachos. Entonces, miren, aquí hay otro problemita. Vamos a hacer más problemas. Por ejemplo, este viene para fijar pues el precio de un alquiler. Y aquí viene ya otras cosas que tienen que ver con la oferta. La demanda, pero eso las haremos el jueves. Bueno, entonces, por mi parte es todo, muchachos. Lo estamos viendo el próximo jueves. A ratito les mando la presentación. Y pues ya saben, si tienen dudas, si tienen algún problema por ahí que vean con sus otros profesores, pues aquí le podemos tratar de darle solución. Y si ya no puedo yo, pues les pregunto a otro profesor, ¿sale, muchachos? Entonces, pues excelente tarde y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, profe, Gracias, profe. igualmente. Hasta luego. Bye. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias, profe, nos vemos. Dale.